Amén. Glorioso Padre Celestial, Creador y Redentor nuestro, muchísimas gracias, porque en este día, en este santo día, santo sábado, tenemos nuevamente la bendición y la gracia suya para reunirnos y continuar con el estudio de este maravilloso tema, importante tema de salvación, la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, eterno Dios, porque nos coloca el gozo, la alegría para reunirnos, para seguir estudiando, para que el Señor, a través de todo el conocimiento que estamos recibiendo, nuestra fe sea fortalecida. Gracias por todos los que en este momento nos reunimos a través de estos medios digitales, y gracias por las personas que también van a recibir esta bendición de conocer la verdadera naturaleza del Señor Jesús, de conocer al verdadero Cristo y estar en la verdadera iglesia. Gracias, eterno Señor, porque nos ha concedido los medios, los recursos para que este ministerio se haya sostenido en estos 8 años y va a continuar porque su poder y su misericordia así lo disponga. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Amén. Estamos disfrutando en muchos lugares de este país de una mañana fresca, lluviosa. La lluvia ha hecho que la vegetación reverdezca y que los pajaritos estén contentos, alegres, porque han recibido el agua y tienen alimento, porque el Señor, Dios creador de todos estos seres vivos, les concede el alimento. Y como dice las palabras del rey, eh, tienen los mejores y más hermosos trajes. Las flores también adornan la naturaleza y se ven más hermosas en medio de la espesura verde que el Señor creó al concedernos las plantas. Así es de que, hermanos, hay muchos motivos de alabanza, de gratitud, que ya nuestros hermanos lo han expresado en las oraciones. Entonces, hermanos, nos vamos a disponer a continuar con el estudio de este libro, La Palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Y hemos avanzado a la sección 3, capítulo 13, desde el año 1852. Estamos ubicados en el año 1916 para avanzar hasta el año 1952. Este periodo lo ha llamado el autor de este libro, el pastor Ralph Larson, el último brillo de claridad y unidad. Entonces, en estos 36 años, después de la partida de la profeta del Señor al descanso, se están dando en estos 36 años el último brillo de claridad y unidad en cuanto a la doctrina. Es decir, estamos estudiando, estamos leyendo, estamos aprendiendo de estas citas, de estas referencias bibliográficas del espíritu de profecía, de los periódicos de la época, eh, la Review and Herald, Signos de los Tiempos. Aún estamos leyendo la unidad que había en cuanto a la doctrina de la humanidad
caída de nuestro Señor Jesucristo. Ya después de 1952 empezaremos a ver tristemente todos los cambios que se fueron introduciendo hasta poder ver lo que en la actualidad estamos viendo. La negación de que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no fue la nuestra y todo lo que este error conlleva, eso es lo que estamos en estos momentos presenciando, que hace parte de esa apostasía alfa, omega. Entonces, hermanos, nos vamos a ubicar en la página 109. Bueno, la 109 ya la habíamos terminado, entonces vamos para la página 110. Y estamos ubicados en el año 1938. Entonces, en la página 110, al inicio de la página 110, leemos: con su brazo divino, él se aferra del trono del infinito, y con el brazo humano, él abraza a la raza caída. Entonces, hemos dicho que en este estudio el Señor está empleando con todos nosotros y con los que vayan a ser bendecidos con este estudio, la metodología de repasar, de retroalimentarnos al repetir y al repetir citas bibliográficas que nos van a permitir que quede en nosotros enraizado, es decir, que quede con raíces profundas esta doctrina. Con su brazo divino, porque el Señor nunca dejó de ser Dios. Con su brazo divino, Él se aferra del trono del infinito. Y con el brazo humano, con su naturaleza humana, Él abraza a la raza caída. De la única manera que Él podía abrazar, de que Él pudo abrazar esa raza caída, es solamente a través de su naturaleza igual a la nuestra. Leyendo en San Juan 1:51, cuando el Señor le habla a Natanael, vamos a leer San Juan 1:51, se dijo: de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este versículo, que el Señor le responde a Natanael, le está diciendo que los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Para uno poder descender y subir subir a una altura y nuevamente bajar, pues nosotros los humanos requerimos de una escalera. En este versículo nos está diciendo que Jesús es la escalera. Una escalera nos permite unir dos partes que están distantes. Dice, esta escalera está colocada sobre la tierra. Si la escalera no se apoya en algo, pues la escalera no nos va a servir. Va a ser un instrumento, pues, para nosotros peligroso. Pero acá nos está diciendo que Jesús es la escalera y que está apoyada sobre la tierra. Él es el Hijo del Hombre y a través de su humanidad, Él está unido a la humanidad.
la escalera que tiene ese último peldaño inferior, al estar sobre la tierra, nos está mostrando que el Señor Jesús tuvo la misma humanidad, la misma naturaleza que la humanidad. Estaba unido, tocando a la humanidad a través de su naturaleza. La escalera está dentro de nuestro alcance. Si la escalera no estuviera a nuestro alcance porque no tuviera los peldaños sobre la tierra, estuviera más elevada, no estaría a nuestro alcance y no podría haberse efectuado esa unión entre el cielo y la tierra a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él entiende nuestras debilidades humanas. Porque Él fue hecho en semejanza de los hombres. Hasta aquí llegamos con el año 1938 y pasamos al año 1939. Y nuevamente, hermano, les saco la invitación. Si en algún momento usted desea hacer alguna pregunta, algún aporte, con el mayor gusto, hermano. En el año 1939, una cita de Bolman, Signos de los Tiempos, australiano, y dice, fue en un sentido aún más alto de su vida sin pecado que condenó el pecado en la carne. Condenó el fue en un sentido aún más alto de su vida sin pecado que condenó el pecado en la carne, mostrando que el pecado no tiene excusa. Hemos leído innumerables veces que Jesús condenó el pecado en la carne. Es decir, cuando decimos que el Señor Jesús condenó, es decir, lo venció y demostró que en esa misma naturaleza que nosotros tenemos, Él pudo obtener la victoria y nos lo ha mostrado. Eso es condenar el pecado en la carne, en la misma naturaleza nuestra, mostrando que el pecado no tiene excusa. No hay excusa para decir, no podremos dejar de pecar, no podremos obtener la victoria. Yo soy así porque así nací. Así esa naturaleza me la dieron y yo no tengo la culpa. Ya que ha sido vencido en carne pecaminosa, es decir, en naturaleza caída, pero tomando sobre sí carne humana con todas sus debilidades, con todo lo que eh, va unido a esa naturaleza humana caída, que es todo ese pasivo de debilidades, de flaquezas, de tendencias, y venciendo el pecado en la carne, Jesús condenó el pecado. Y mire lo que dice acá la cita. Jesús condenó el pecado desaprobando y destruyendo totalmente su única posible justificación. ¿Cuál es esa única posible justificación? Si la hubiera, para que el pecado no se pueda obtener, no se pueda condenar, no se pueda vencer. Jesús condenó el pecado desaprobando. No hay ninguna aprobación por parte del Señor de esa falsa doctrina, de lo que se está pregonando, predicando, de que
pecaremos hasta que el Señor Jesús venga. El Señor condenó el pecado desaprobando y destruyendo totalmente su única posible justificación. ¿Cuál es esa Hermana única, Denise. cuál es esa única posible justificación? Sí, hermana Ángela. Bueno, de que es imposible dejar de pecar, porque tenemos naturalezas caídas, ¿sí? Y bueno, esto equivale también a negar que Cristo em, era en semejanza de carne, de pecado. O sea, niegan este texto bíblico donde dice que Romanos 8:3, que condenó el pecado en la carne. Entonces dice, no, él no pudo haber condenado el pecado en la carne, porque la carne de él era distinta, ¿sí? Entonces aquí pasa no solo a negar el espíritu de profecía, hablando de los de la organización y muchos ministerios de sostén propio que están predicando estas herejías, están negando no solo el espíritu de profecía, sino la Biblia, porque es muy claro el texto de Romanos 8:3, donde dice que condenó el pecado. Entonces, como ellos dicen, no, es que fue solamente una semejanza, pero no fue real, porque ahí dicen semejante, semejante a los hombres, o sea, que no fue como uno de nosotros. Entonces, están negando, cuando leen estos textos bíblicos donde dice en semejanza, o fue semejante a los hombres, está negando varios textos bíblicos acá, de los que hablan de la semejanza y de los que hablan de que Cristo, como, bueno, Romanos 8:3, que condenó el pecado en la carne, ¿sí? Entonces ahí viene la excusa. Ellos tienen que negar la palabra de Dios luego para tener una excusa que es imposible para nosotros dejar de pecar y venderles esa falsa seguridad al mundo. Estén tranquilos, que es imposible que dejemos de pecar, pues Cristo nunca pecó porque Él no tomó nuestra naturaleza caída, así que Él nos entiende, Él nos va a disculpar y cuando Él venga nos va a transformar. Sí, así es, hermana, Gracias. muchísimas gracias. Y como usted decía, están echando a un lado absolutamente al Espíritu Santo. Y pues ya, ya sabemos qué significa eso. Estar negando, estar desaprobando lo que el Espíritu Santo inspiró a los autores de los libros de la palabra del Señor. Dice, amados, el plan y el programa que comprende la cruz, es decir, todo ese plan de redención, todos esos pasos que fueron organizados, que fueron mm, aprobados allá en ese concilio celestial, y acá lo llaman el plan y el programa de la cruz. Ese plan separó al Hijo de Dios de su Padre, porque él tenía que dejar la gloria allá en el trono y venir a un mundo. Y ya sabemos en qué condiciones llegó al mundo. Y lo unió, ese plan permitió que se uniera para siempre con una raza de pecadores a través de las ataduras de la sangre. Él iba a recibir a través de su nacimiento, a través de esa madre que el Señor le escogió, el Padre, iba a recibir ataduras de la sangre, es decir, iba a recibir una herencia, iba a recibir esa naturaleza humana. Dice, ataduras que nunca serán quebradas. Y nos han explicado acá el hermano Carlos, la hermana Ángela, esas ataduras que nunca serán quebradas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tendrá siempre la forma humana, aunque en este momento Él no tiene esta naturaleza, sino tiene ya un cuerpo glorificado, está
100% Dios, pero en forma humana, tanto que conservará para siempre esas señales, esas cicatrices en su cuerpo. Jesús dejó a un lado la gloria que él tenía con el Padre cuando él tomó sobre sí mismo la forma humana y la naturaleza humana. Entonces no tomó solamente la forma, es que por fuera se veía como un hombre, pero él no era realmente un hombre, le dicen a uno. No, tomó la forma humana y la naturaleza humana. Como hombre, él poseyó las debilidades y las tendencias, las semejanzas y las desemejanzas de la naturaleza humana. Es un hijo de Dios y un hijo del hombre. Es un ser humano, hecho en todos los puntos como sus hermanos. Esto lo leemos, lo hemos estudiado y leído en el libro de los Hebreos. Hecho en todos los puntos como sus hermanos. Acá ni siquiera está la excusa de que diga, de que hubiera dicho el apóstol, hecho en todos los puntos. No, en algunas cosas, en parte como sus hermanos. No, acá está diciendo en todos los puntos como sus hermanos, que nuestro Salvador cumplió cada requerimiento posible del plan de la salvación. Cuando se realiza ese concilio celestial, el Espíritu de Profecía nos dice que ángeles se ofrecieron para venir en el lugar del Señor Jesús. Pero ¿cuál era el requerimiento? Debía ser uno como el hombre, el que ocuparía el lugar de la raza caída. El Salvador de esa manera cumple con cada requerimiento posible del plan de la salvación. Cristo se identificó a sí mismo con el hombre en todo sentido, en todo sentido. Se identificó con nuestra naturaleza física, por eso Él experimentó el dolor, el cansancio, el calor, el frío, el hambre, en su naturaleza física. En nuestra naturaleza, digamos, mental, también sufrió la angustia, el temor, bueno, lo que nosotros hemos experimentado en esta vida. Si Él vino, sí, Él vino, el único hombre en la historia cuyo linaje puede ser definitivamente trazado hasta Adán. De pronto a veces, cuando uno ha querido mirar, ir hacia atrás, llega momentos, llega en algún punto para mirar nuestra ascendencia, es decir, nuestro árbol genealógico. No es tan fácil trazarlo porque se nos quedan eh, parte de esos parientes que no conocemos, que nadie nos puede dar registro de sus nombres. Pero en el caso del Señor, aquí este texto nos dice que el único hombre en la historia cuyo linaje puede ser definitivamente trazado hasta Adán, porque quedó registrado en la palabra, en los dos evangelios donde está mostrado el linaje del Señor Jesús. Se demuestra que Él fue la simiente de la mujer, esa simiente prometida ya en Génesis 3:15. Él fue la simiente de la mujer porque nació de una virgen y sin embargo fue el Hijo del Hombre. Hace 8 días el hermano Carlos nos hacía la observación de que tuviéramos cuidado de no entender
que nació de una virgen, quiere decir que la virgen, que María, aún después de que se realiza el nacimiento del Señor Jesús, sigue siendo virgen. Era virgen cuando el Señor la escoge como ella misma dice, como su sierva para ser la madre de Jesús en su naturaleza humana. Y sin embargo, fue el Hijo del Hombre debido a su descendencia de Adán. Él no llegó aquí a la tierra descendiendo directamente del cielo, sino que llegó en ese plan de salvación, se, se estipuló que nacería como un niño, nacería como cualquier hombre en este planeta, nace de una mujer. Por lo tanto, toma la naturaleza humana que le transmite María como la madre, naturaleza humana caída como la que también tenía ella. Habría, dice, signos de los tiempos, habría sido una ignominia, algo terrible, algo humillante, para él dejar su trono y aún tomar el lugar de Adán como hombre perfecto sin pecado. Si él hubiera tomado esa naturaleza, habría sido una ignominia, pero él no tomó la naturaleza perfecta de Adán. Entonces, ¿hasta dónde él descendió? ¿Hasta dónde él, pudiéramos emplear la palabra, se rebajó, se humilló por esta raza de pecadores a quien vino, con la que se vino a unir para experimentar lo que esta raza de pecadores experimenta en esa naturaleza humana caída, con las tendencias al pecar? Pero encontramos que él estaba deseando tomar el lugar del hombre después que la raza humana había sufrido durante 4000 años de degradación y pecado. La condición, como leímos allá arriba, era que debía, ese era un requerimiento para ese plan de salvación, él debía tomar la naturaleza humana después de 4000 años de pecado. En el momento que él llegó de la historia, él toma esa naturaleza. Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza, con todo el legado. Anteriormente dijimos con todo el pasivo, que es un término que se usa en contabilidad, es para mostrar todas las deudas, todo lo que se tiene acumulado. Acá dice con todo su legado de herencia que cada ser humano tiene que enfrentar. Y hace ya unos sábados atrás le estudiamos a profundidad un poco más de lo que habíamos hecho anteriormente, lo que es el legado de la herencia, lo que es la influencia del medio ambiente. Y aprendimos cómo el Señor Jesús demostró que a pesar de ese legado de herencia que Él recibió y que nosotros hemos recibido y que recibirán los que nacen en un futuro en este planeta, no es la excusa para decir no podremos vencer. Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza con todo su legado, que cada ser humano, bueno, llegamos ahora a 1940. Estamos a 12 años el periodo de unidad y claridad en esta doctrina. En 1940 es una lectura tomada del Espíritu de Profecía de Elena de White, de Signos de los Tiempos, publicado en el año 1940.
Recordemos que ya en 1940 no estaba, ella descansa en 1915, pero en 1940, en Signos de los Tiempos, se escribe: Él vino del cielo a la tierra, vistió su divinidad con humanidad. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Su divinidad fue revestida, fue velada al tomar la naturaleza humana y llevó la maldición como garantía para la raza humana. En la cruz el Señor carga la maldición de todos los pecados de todas las personas del mundo que lo acepten, que lo reciban como su Salvador personal. Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza. Satanás y sus ángeles se regocijaron cuando descubrieron que el Hijo de Dios había tomado sobre sí mismo la naturaleza del hombre. ¿Por qué, hermanos? Satanás y sus ángeles se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron, hermanos? Claro, porque ellos sabían que al tomar la naturaleza del hombre, no solo la apariencia física, sino la naturaleza interior, la espiritual, se iba a debilitar de tal manera que lo iban a poder vencer tan fácilmente, ¿sí? Entonces, no, eso es fácil. Ya tenemos la lucha ganada. Y, y ellos estaban convencidos, Satanás estaba convencido y sus huestes malignas de que lo iban a poder vencer. Pero Cristo condenó el pecado en la carne y vivió una vida santa. Ese santo ser que nacerá quiere decir de que él iba a vivir una vida santa y iba a darnos un ejemplo, el gran ejemplo que debemos de nosotros seguir es Cristo Jesús, y aún teniendo toda esa carga, digámoslo así, que Satanás se ensañó poderosamente con Cristo, porque sabía que si lo lograba hacer vencer en un punto, pues fallaba el plan de redención y la tierra quedaba en su poder para siempre. Entonces, ellos pensaban que iba a ser fácil y ellos sí estaban convencidos, lo que no pasa hoy en día. Satanás y su hueste estaban convencidos, pero hoy en día la gente dice que no, ¿sí? Que no es así, que Cristo no tomó la naturaleza caída. Y de esa manera pues están excusando el pecado, ¿no? Y fuera de eso pues mm, mm, Satanás y sus ángeles pues dijeron: si hicimos transgredir, hicimos caer a Adán como hombre perfecto, sin pecado, pues con esta naturaleza que él va a tomar, con todo lo que implicaba nacer, tener este nacimiento humano, pues dijeron: esto va a ser muy fácil. Y pues para el Señor Jesús, en su naturaleza humana, eh, no dijéramos, no podríamos de pronto decir fue fácil vencer, porque él tuvo que enfrentar en su naturaleza las tentaciones, tuvo que orar, depender del Padre, orar no como de pronto lo hacemos nosotros, un momentico y ya. El Señor Jesús está registrado en los evangelios cómo se retiraba a estar en comunión con su Padre, pasar la noche, y cuando se acercaban esos días, esas oraciones eran en agonía. Entonces, ese es el modelo que el Señor Jesús nos deja, cómo, cómo vencer, cómo obtener la victoria. Y fuera de eso, a cada uno de nosotros se nos promete que no estamos solos, que contamos con su poder, con su misericordia, con la presencia
Espíritu Santo. La humanidad necesitaba divinidad para que un poder de arriba pudiese restaurar al hombre a la semejanza de Dios. Fue el Señor Jesús fue hecho en semejanza de carne pecaminosa, sin pecado y exaltado por naturaleza. El Hijo de Dios consintió, Él lo, él lo aceptó en tomar las vestiduras de la humanidad, en tomar esa naturaleza humana caída. ¿Para qué? Para hacerse uno con la raza caída. Hacerse uno quiere decir para identificarse totalmente, absolutamente, para vivir por experiencia propia, qué es estar en esta naturaleza caída con las tendencias con las cuales nacemos. Por eso es que él dice, conoce por experiencia todo lo que el hombre tiene que soportar. Y por eso es que nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que allá está quien, un sumo sacerdote misericordioso que vivió por experiencia lo que el hombre tiene que soportar y por lo tanto nos puede entender. Fue necesario que él fuese hecho como sus hermanos en todas las cosas, para que él llegara a ser uno con la raza caída, y si no, no hubiese sido uno con la raza caída. Hubiera sido un hombre que, el Señor Jesús hubiese sido un hombre, como dice, en forma, que vino a observar, que vino a mirar, a registrar. No, él vino a tener esa experiencia, a ser uno, y por eso fue necesario que fuera hecho como sus hermanos en todas las cosas. Eso lo expresó M.L. Andreasen, presidente de conferencia, presidente del colegio, profesor de seminario, en la Review and Herald en 1940. Pasamos a 1940, hermanos. eh, algún comentario, alguna inquietud. Hay 14, estamos 14 presentes aquí en la sala de Zoom. Eh, Aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo, el apoyo de nuestros hermanos para alguna inquietud. Bueno, dice, en 1941, él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa. Es, frases que se reiteran y que nos van a ayudar a tener muy presente cómo poder compartir estos estudios y estos conocimientos que el Señor nos está permitiendo. Pero para mí, el Redentor del hombre, el Creador, tiene que hacerse hombre. Lo expresa Stevens en Los signos de los tiempos. Pero para mí, el Redentor del hombre, el Creador tiene que hacerse hombre. Él tiene que venir en semejanza de carne pecaminosa. Y el que escribió esta referencia entendía muy bien por qué el Redentor tenía que hacerse hombre y venir en semejanza de carne pecaminosa. Y nosotros, gracias al Señor, ya sabemos por qué. Si le hacen esa pregunta, hermanos, ¿cómo responderíamos? ¿Por qué Él tenía que venir en semejanza de carne pecaminosa? Claro, hermana, porque él tenía que venir a hacerse como uno de nosotros para poder demostrar que sí se podía vencer el pecado y echar por tierra
lo que ha dicho Satanás desde que se reveló en el cielo. Es imposible guardar la ley de Dios, ¿sí? Y que sí, que es imposible vencer. Entonces Cristo tenía que venir a ser como uno de nosotros y de esa manera demostrarnos que sí se puede con el poder de Dios, con toda la provisión que tenemos a nuestra mano, eh, en, en nuestro beneficio, como Él también tuvo esa provisión del Padre y del Espíritu Santo. Y nosotros aún tenemos más, nosotros tenemos aún la provisión, la gracia de Cristo, sus méritos, su intercesión, su obediencia. Entonces, no hay para que nadie tuviera esa excusa. Por eso, esa era la condición, digámoslo así, que debía de venir a hacerse como uno de nosotros para que no hubiera esa excusa. Bueno, sin embargo, esa excusa la hay, pero para muchos que somos fieles, para muchos que hemos entendido esto, pues sabemos que ya no hay excusa y que sí es posible por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, que está siempre a nuestro alcance. Gracias, hermana. Sí, era absolutamente necesario que él tomase esa misma naturaleza, porque si no, pues la excusa que están presentando sería totalmente válida, porque claro, él tuvo ventajas, nosotros no las tenemos. Entonces, pero ya leímos que es inexcusable, que el Señor desaprueba absolutamente todas estas excusas. No están aprobadas absolutamente ni en el espíritu de profecía ni en la palabra. Pues por como ya han desechado el espíritu de profecía, entonces eh, tampoco van a encontrar excusas ni aprobación en la Biblia. Cuando yo les hago hincapié acá de decirle, mire, esta cita es de Fulton, misionero, presidente de conferencia, presidente de unión, presidente de división. Esto está publicado en la Review and Herald del año 1941, porque ahorita pues están, no, ahorita no, eso hace mucho rato atrás, que, pero ahora están enfatizando más, que pues estas cosas, si algún hermano llega a predicar o a compartirles a las personas que no conocen o que han recibido solamente lo que en sus iglesias corporativas les han enseñado. Entonces dice, no, es que ese hermano, esa persona no tiene título, no es teólogo, no se capacitó, no está idóneo para enseñar eso. Es que él no entiende lo que la palabra dice. Pero aquí hemos leído citas de presidentes de conferencia, presidentes de unión. No eran cualquier persona, eran personas eh, estudiadas, capacitadas según ellos y posiblemente con título. Y él dijo, y sin embargo no fue sino hasta que él vino en carne, ¿sí? Y se hizo el Hijo del Hombre al nacer de una mujer, que existió aquella unión más cercana con la humanidad. Una vez que ocurre la transgresión, la caída de Adán, se corta esa comunión directa que había del hombre con el Padre, con Dios, hasta que el Señor Jesús viene en nuestra misma naturaleza, en carne, es decir, hasta que el Verbo se hizo carne y se hizo hijo de hombre al nacer aquí en este planeta como nacen los niños, hijo de una mujer, mediante un parto nace. En ese momento, dice, existe aquella unión más cercana con la humanidad, es decir, se hace uno con nosotros, va a vivir la experiencia humana en esta carne y por lo tanto nos puede entender, en la cual fue hecho como nosotros,
con nuestra misma naturaleza, a quienes Él llama hermanos, y así se hizo nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él nos llama hermanos, Él es nuestro hermano mayor, y así de esa forma es que se hizo nuestro nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. No fue sino hasta aquel día natal, el día de nacimiento allá en Belén, cuando Jesús nació como Salvador, fue en ese momento que el cielo se acercó tanto a la humanidad. En aquel día, el día del nacimiento del Señor Jesús en Belén, en aquel día, Jesús se hizo nuestro hermano mayor, nuestra propia carne. Para ser mi hermano, tiene que ser de nuestra propia carne. Nosotros tenemos hermanos de nuestra propia sangre, es decir, que comparten la herencia que nuestro padre y nuestra madre nos han proporcionado. Ellos son nuestros hermanos de sangre, pero también tenemos hermanos porque hemos aceptado al mismo Cristo, al único y real Salvador. También somos hermanos y por eso Él a todos nos llama hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Como uno de nosotros, compartiendo las experiencias del hombre. Él pudo ser tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Y hemos hablado de que la expresión tocado es que Él vivió, Él sintió, Él experimentó todos esos sentimientos que producen nuestras enfermedades, porque el pecado es una enfermedad y del pecado se derivan muchas cosas que afectan nuestro cuerpo y nuestra mente. Él las experimentó cuando fue cargado con nuestros pecados, no porque Él hubiera cometido pecado. 1942, hermanos. Aquí toman una cita del espíritu de profecía y dice, es una cita que también la hemos leído reiteradamente, habría sido una humillación casi infinita, grande, grande humillación para el Hijo de Dios tomar la naturaleza del hombre, aun cuando Adán permaneció en su inocencia en el Edén. Acá la amplía y se hubiera sido una humillación casi infinita si hubiera tomado la naturaleza de Adán antes de pecar. Pero no tomó esa, tomó fue la naturaleza de Adán después de Adán. Y más aún, no fue reciente después de la caída de Adán, sino después de que habían transcurrido 4000 años de pecado que indican 4000 años de degeneración de la raza humana. Por lo tanto, fue una humillación más que infinita. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Y como cualquier hijo de Adán, aceptó los resultados de la obra de la gran ley de la herencia. Hemos estudiado y me siento yo creo que también ustedes, hermanos, muy gozosa de poder entender y estamos siendo capacitados, en primer lugar, para no ser removidos por este viento de doctrina y en segundo lugar, para compartir, para levantar nuestra voz cuando escuchemos todo toda esta
este ramillete, dijéramos, de mentiras, de engaños. Él aceptó los resultados de la gran ley de la herencia, pero tampoco hay excusa para, para decir que no podemos vencer y que somos así por la herencia que hemos recibido. Porque el Señor Jesús también recibió en su cuerpo esa ley de la herencia y obtuvo la victoria. En el mundo en que Satanás clama dominio, Dios permitió que su Hijo viniera como un niño indefenso, sujeto a las debilidades de la humanidad. Como todo niño indefenso, recibe este niño indefenso el apoyo, la educación allá en su hogar por parte de su señora madre. Y ya después, como un joven, como un adolescente, él mismo orando, preparándose, estudiando la palabra. Nada menos que el Hijo de Dios, tomando la semejanza de carne pecaminosa. Y tenemos bien claro, hermanos, preparémonos, repasemos cada vez que podamos qué significa semejanza de carne pecaminosa. Porque para la mayoría de las personas, semejanza de carne pecaminosa es nacer pecador. Nada menos que el Hijo de Dios tomando la semejanza de carne pecaminosa para que Él pudiese demostrar ante el universo la razonabilidad de los principios enunciados en la palabra de su Padre. Para demostrar ante el universo la razonabilidad de los principios enunciados en la palabra de su Padre. El Señor Jesús demostró al universo que con esta naturaleza, con estas tendencias que están inherentes, unidas a esta naturaleza, se pudo vencer. Él pudo vencer. Y que a pesar de todos los razonamientos que se sacan para decir lo contrario, no hay, se necesita usar falsedad, engaño y mentira, porque los razonamientos que están enunciados en la palabra son verdad, son categóricamente la verdad. Y son textos de los que nosotros hemos leído que tienen que ver con la naturaleza humana, son textos muy claros, no admiten ambigüedad. Jesús heredó la naturaleza de su madre. Claro, pero para poder cambiar esto, entonces ya sabemos qué fue lo que se argumentó. ¿Y qué fue lo que se argumentó, hermanos? Que María nació inmaculada, la inmaculada concepción de María, y que Jesús heredó esa carne inmaculada de María. Esa fue la mentira del diablo, hermana. Que la conocemos como el dogma de la Inmaculada Concepción. Jesús heredó la naturaleza de su madre. Si él tuvo un nacimiento como lo tenemos nosotros, de una madre, de un parto, de un proceso de gestación, en donde ella le transmite a través de sus genes su herencia a él. Entonces dice, Jesús heredó la naturaleza de su madre. Un hombre llamado Jesús, hecho de carne y sangre como cualquier otro hombre,
vivió realmente en medio de ellos. Vivió realmente en medio de ellos. Y vivió en medio de ellos no observando, no registrando, no como quien alguien va de visita y está en un tiempo, en un lugar un tiempo, sin hacer parte de esa comunidad donde él va. Uno llega a ser parte de una comunidad cuando va y se involucra, digamos, en las actividades, en el trabajo, en los planes de un grupo de personas. Y si va a compartir buen parte, uno llega a hacerse parte y lo van a reconocer a uno como parte de esa comunidad. Aquí el Señor Jesús vino a una raza caída, una raza de pecadores que necesitaba ser elevada. Y Él vive realmente como un hombre porque recibe esa naturaleza humana y viene a compartir, viene a experimentar lo que todo ser humano con esta naturaleza tiene que enfrentar, lo acabamos de leer. Eso lo expresa A. V. Olson. Y nosotros sabemos quién fue Olson, presidente de conferencia, presidente de unión, presidente de división, vicepresidente general. Esto fue escrito en la Review and Herald en el año 1942. En él fue revelado el carácter de Dios en carne humana. Esto es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que en esta carne humana se revele el carácter de Dios. Y para ello no estamos solos. El Señor nos ofreció su poder, su ayuda, la presencia del Espíritu Santo, porque por nuestros medios, por nuestras fuerzas, por nuestro trabajo, por nuestra labor para obtener este carácter de Dios, no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer. Es a través de Él, a través de su justicia, de sus méritos. Nuestra parte es tomar esta decisión. En Él fue revelado el carácter de Dios en carne humana. Esa revelación fue hecha en Él, quien en todos los puntos, fue hecho como sus hermanos. Estas son citas bien, como dice el hermano Carlos, son citas que valen oro, citas del espíritu de profecía, citas de los que fueron presidentes en aquella época de, de conferencias, editores, escritores de las revistas. Pero pues la gravedad está en que como han desechado al espíritu de profecía y han desechado los escritos de los pioneros, pues ahí está el resultado. Un pueblo sin profecía, un pueblo que no acepta a sus profetas, será disipado. Entonces la repetimos, en él fue revelado el carácter de Dios en carne humana. Esa revelación fue hecha en él, quien en todos los puntos fue hecho como sus hermanos. ¿Y de dónde sacó el escritor de que en todos los puntos fue hecho como sus hermanos? Pues de la palabra, de lo que escribió el apóstol en el libro de los Hebreos. Antes de que Dios enviase a su Hijo a este mundo, antes de que Dios enviase a su Hijo en este mundo a vivir en semejanza de carne pecaminosa, Satanás le había dicho a las naciones de la tierra que Dios era un ser terrible y cruel. Esa es la acusación de Satanás. ¿Y por qué decía Satanás, y de la misma mentira la infundió a sus ángeles que le siguieron, que Dios era un Dios, que Dios era Dios terrible y cruel?
Y es lo mismo que están repitiendo hoy en día. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, según ellos, con esa ley era un tirano. Dios está exigiendo algo que no podemos, que no está a nuestro alcance, que no podemos obtener, está exigiendo demasiado a un hombre que pobrecito, él lo hizo pecador, nace ya, como decíamos en el estudio anterior, según esa filosofía pagana, calvinista de la predestinación, del determinismo. Dios me hizo así, nacemos así, ¿cómo vamos a poder ser diferentes? No podemos, solamente por cuando Él venga y nos transforme. Inclusive dice por ahí en la lectura que ni siquiera un milagro, que ni siquiera cuando el hombre se dice que es convertido puede dejar de pecar. Entonces Dios es un ser terrible y cruel, tirano, exige lo que no es justo. Y no sé qué otros razonamientos podemos dar para que Satanás dijera que Dios era un ser terrible y cruel. Bueno, entonces, hermanos, pasamos a la página 112. En el segundo capítulo de Hebreos, Él es el Hijo del Hombre, porque en el primer capítulo se nos muestra al Señor Jesús en su naturaleza divina, como Dios. Ya en el segundo se habla de su naturaleza humana. En el segundo capítulo de Hebreos, Él es el Hijo del Hombre, un participante de la naturaleza humana de nuestra carne y de nuestra sangre. Este argumento, sin embargo, está basado en un malentendido. Entonces vamos a mirar esta sección interesante, muy importante en el estudio, hermano. Dice, este argumento, sin embargo, está basado en un malentendido causado por no mirar una palabra en el texto. Vamos a ver, más abajo encontramos el texto. Este argumento, sin embargo, está basado en un malentendido causado por no mirar una palabra en el texto. El anticristo no era negar que Cristo había venido en carne, sino que era negar que él había venido en la carne, en el mismo tipo de carne que la raza humana a la cual él vino a salvar. Los que niegan que el Señor Jesús vino en la misma carne, semejante a sus hermanos, No, hecho igual en todo como sus hermanos, nacido con de mujer, pues lógico que es nacido de carne. sí, hermana, así es, nacido de carne, pero de carne pecaminosa, es decir, con naturaleza humana caída. Ujú. Entonces, Esto es fue carne. el versículo que vamos a mirar, los llama anticristos. Entonces, no es negar, nadie niega que el Señor Jesús vino, no vino como, no vino, no es decir, con la naturaleza de los ángeles, ni como Dios, a vivir como Dios y a disfrutar de las ventajas que se tiene como Dios, su poder, sino que Él vino en naturaleza humana, pero no caída, sino como la de Adán antes de pecar. Esa es la mala interpretación. Y aquí el texto los llama anticristos.
En esta diferencia vital radica la real verdad del Evangelio. Esta doctrina tiene que ver con nuestra salvación. Y si no hay una verdad real, si el Evangelio no es real, no es verdad, pues es un Evangelio que no lleva salvación. Descendió Cristo todo el camino para hacer la diferencia, descendió Cristo todo el camino para hacer contacto con la raza caída, o solamente descendió una parte del camino, de tal manera que tenemos que tener santos, papas y sacerdotes intercediendo por nosotros con Cristo, el cual ha sido bien alejado de la humanidad caída y de sus necesidades como para hacer un contacto directo con el individuo pecador? Bueno, es una pregunta que por su extensión debemos repetirla y poder entender qué es lo que nos están preguntando acá. Es una pregunta que dice, ¿descendió Cristo todo el camino para hacer contacto con la raza caída? Es decir, ¿descendió con esta naturaleza humana caída para hacer realmente un contacto con nosotros? ¿O solamente descendió una parte del camino? Fue De tal todo. manera, de tal manera que tenemos que tener intercesores y tenemos mediadores. Entonces, debemos tener santos, papas y sacerdotes intercediendo por nosotros con Cristo, el cual ha sido bien alejado de la humanidad caída. Es decir, cuando aceptamos que el Señor Jesús no vino en la naturaleza humana caída, tenemos a un Cristo, estamos creyendo a un Cristo, a un Jesús que está bien alejado de la humanidad caída, porque no puede identificarse con nosotros. Bien alejado de la humanidad caída y de sus necesidades, como para hacer contacto directo con el individuo pecador. ¿Qué responderemos a esta pregunta? Hermana Argenis, Hermano Jairo. si el cuento de los intercesores es para podernos mantener atados, mucho para la gente que no estudia, pues tiene que mantener atada a los intercesores, ¿no? Pero cuando estudiamos, pues nos hacemos libres y sabemos que no necesitamos de ningún intercesor humano, sino únicamente del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tanto el católico como el adventista de día corporativo mantienen atados a los intercesores, ¿no? En la Iglesia Católica, pues los curas y los obispos y todos estos personajes. Y en la Iglesia Adventista, pues los pastores, ¿no? El anciano y todos, pues todo el mundo vive a través de un intercesor. Por eso no puede ser libre como estamos nosotros hoy día, gracias al Señor. Gracias, hermano Jairo. Hermana Argenis, Sí, hermana. es muy importante comprender el sacerdocio levítico, en qué consistía, que ese sacerdote representaba a Cristo y como tal ese sacerdote era, digamos, un gran dirigente y el representante del pueblo, así como Cristo es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, y ese sacerdote a veces comía la carne, o sea, el pecador llegaba y le traspasaba simbólicamente el pecado al animalito, era muerto el animalito y el sacerdote comía esa carne de pecado. Entonces el sacerdote llevaba sobre sí ese pecado al santuario y lo comía en el lugar santo de allá del santuario y llevaba ese pecado sobre sí. Cristo, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro sacrificio, llevó el pecado de todo el mundo sobre sí, ¿sí? Fue Él cargado, sí. debía de ser, exacto, él debía de ser como uno de nosotros, así como el sacerdote era como uno del pueblo, ¿sí?
era una persona que necesitaba ser perdonado, él mismo tenía que hacer sacrificios por su propio pecado, aunque Cristo obviamente nunca cometió pecado, pero ese sacerdote se compadecía del pueblo, era el que presentaba ese sacrificio a Dios, ayudaba pues a la persona que llevaba el animalito y entonces intercedía por ese pecador allá en el santuario, ministraba esa sangre que recogía del corderito que había muerto o comía esa carne ya que llevaba ese pecado. Así Cristo, de igual manera, Él, para ser nuestro gran sumo sacerdote y entendernos, Él tenía que tomar carne de pecado, naturaleza caída, para poder entendernos y hacer esa labor tan importante como nuestro sumo sacerdote y compadecerse de cada uno de nosotros ante el Padre. Saber que Él, poder compadecerse para poder, él poder compadecerse de nosotros, tenía que tomar la misma carne caída, estar en la misma condición que nosotros, vulnerabilidad, bueno, no, se me fue la palabra, no la supe Vulnerable. pronunciar exactamente, para poder entendernos y ser nuestro fiel sumo sacerdote. De otra manera, él no nos podría entender si hubiera tomado una naturaleza no caída, impecable. Gracias, hermana Ángela. Bueno, entonces gracias a Dios hemos entendido el objetivo de esta pregunta. Y luego dice, terminamos el primer párrafo con algo muy importante. Dice, es aquí justamente donde reside la división que separa al protestantismo del catolicismo romano. Yo creo que esta frase, pues, sería real y efectiva cuando el protestantismo realmente era diferente del catolicismo romano. ¿Qué podemos decir, hermanos, hoy en día de esto? ¿Qué podemos decir respecto a esto? Ya no hay diferencia, ¿no? ¿Realmente Están, hay división ahora entre el están en, protestantismo y están el en la- catolicismo romano? Pues el verdadero protestantismo, pues nació, digamos, viene de la palabra protestar, cuando hubo toda esa protesta en la época de Martín Lutero, que se enfrentaron contra un sistema enorme, ¿sí? Un sistema ya enraizado con poder y con mucha malicia, mucha maldad. Pero ¿existe ahora un verdadero protestantismo? Todas las iglesias evangélicas se pueden incluir dentro de lo que llamamos protestantismo. No. La Biblia habla de un falso profeta y nosotros sabemos que es ese falso protestantismo, ¿no? ¿Qué iba a decir, hermana? Sí, es exactamente, hermana, lo que usted está explicando. No hay diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Ya ellos no protestan contra estas herejías católicas romanas de que se necesitan mediadores humanos y María también, que la han puesto como mediadora, porque como Cristo no puede ser nuestro mediador porque Él no tomó nuestra naturaleza caída, entonces Él no nos puede entender, por lo tanto vamos a necesitar sacerdotes, ir a confesarle los pecados al sacerdote y ellos pues van y le confiesan los pecados al pastor, ¿sí? Y así sucesivamente confían en sus pastores ciegamente. Entonces, no, ya no hay diferencia. Todos van por el mismo camino porque están predicando el mismo Cristo. Ellos están predicando el mismo Cristo que la Iglesia Católica. Para ellos es una blasfemia que nosotros digamos que Cristo tomó una naturaleza caída, porque para ellos es equivalente a ser pecador. Entonces, un niño no nace pecador porque nace con naturaleza caída. No, se convierte en pecador como Juan 3:4. Sí, pecado es transgresión de la ley. Entonces ellos no comprenden el verdadero concepto de pecado y como no lo comprenden, tienen que cambiar esta doctrina de la naturaleza caída de Cristo. Por eso no la aceptan, porque no comprenden el verdadero concepto de pecado. Y no solamente no comprenden, hermana, es que
realmente no lo conocen, porque, Hermana, sí, hermano Jairo, sí, hoy ya ellos son protestantes, pero protestan contra el que dice la verdad, no contra el que está diciendo mentiras. sí, el que quiere, el que levanta la voz para decir la verdad, lo quieren callar. Entonces, y pues realmente nosotros ya hemos estudiado y con tristeza vemos que hasta la corporación que se erige como iglesia adventista, pues ya también tiene las doctrinas católicas. Del mundo evangélico, una persona evangélica común y corriente no conoce realmente que sus doctrinas, a las que las que les han enseñado, son doctrinas católicas, ¿sí? Y realmente también está sucediendo con todas las personas que están en las iglesias corporativas adventistas. No saben que realmente les están predicando, les están enseñando y los están amañando con doctrinas romanas, católicas, como la que estamos estudiando, la de la naturaleza del Señor humana caída. A través del pecado, el hombre se ha separado a sí mismo de Dios. A sí mismo nos separamos nosotros a través de cuando somos pecadores, cometemos pecado, nos separamos de Dios. Y su naturaleza caída se opone a la voluntad divina. Esta naturaleza caída le cuesta trabajo obedecer. Por eso el Señor, allá en Génesis 3:15, hizo la promesa que el Señor pondría enemistad. Porque es que si el Señor no coloca dentro de nosotros, hasta eso nos da el Señor. Por eso en nuestras oraciones debemos decirle, pedirle, clamarle al Señor que esa enemistad hacia el pecado y hacia el autor del pecado sea cada día más grande, que nosotros lleguemos a odiar el pecado, que lleguemos a experimentar fastidio y repugnancia hacia el pecado. Dice, porque eso hace parte de esta naturaleza, dice, y su naturaleza se opone a la voluntad divina y por eso nos cuesta trabajo obedecer, seguir los pasos del Señor Jesús, pero con el poder de Dios, con su mano poderosa, allana ese camino. Solamente a través de Cristo, solamente a través de Cristo, nuestro mediador, puede el hombre ser rescatado del pecado y traído nuevamente en conexión con la fuente de pureza y de poder. No es a través de santos, no es a través de vírgenes, no es a través de papas, ni de ningún sacerdote, ni de pastores, ni de ningún ser humano, que nosotros podemos ser rescatados. Ellos no nos pueden llevar y conectarnos con la fuente de pureza y de poder. Es solamente a través de Jesús, nuestro único y suficiente mediador. Pero para poder obtener esa conexión, Cristo tuvo que participar tanto de la divinidad de Dios como de la humanidad del hombre, de tal manera que con su brazo divino podía abrazar a Dios, aferrarse a Dios y con su brazo humano abrazar al hombre, conectando así ambos en su propia persona. Ese misterio, ese gran misterio de cómo en él esas dos naturalezas estuvieron presentes, es lo que nos asegura a nosotros esta ayuda, esta victoria. En esta unión de lo humano con lo divino radica el misterio del Evangelio, el secreto del poder
para levantar al hombre de su degradación. En ningún ser, papas, santos, vírgenes, está ese misterio de esa unión de lo humano con lo divino. En ninguno de ellos hay ese poder para levantar al hombre de la degradación. Nosotros no tenemos poder para levantar a nadie. Lo único que podemos hacer es ir y llevarle el mensaje, mostrarle la verdad. El resto lo hace el Señor. Es decir, nosotros regamos la semilla y el resto lo hace el Señor. Por eso el apóstol dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es ese misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Dios manifestado en la carne. Esa unión divina, esa naturaleza humana y divina en Jesús. Dios manifestado en la carne. El misterio o secreto del poder para vivir una vida piadosa en carne humana. Eso fue lo que vino a manifestar nuestro Señor Jesús. Una vida piadosa en carne humana fue manifestado en la vida de Jesús Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero noten, está entre signos de admiración. Era el hombre caído el que tenía que ser rescatado del pecado. Y para hacer contacto con él, Cristo tuvo que condescender en tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo, no una clase más alta de carne. Si el hombre no hubiese estado en naturaleza humana caída, pues no era necesario la venida del Señor Jesús. Y si el Señor Jesús no hubiera tomado la naturaleza del hombre caído, no podría haber hecho ese contacto con la raza humana, no podía haberse hecho uno con la raza humana, no hubiera podido experimentar lo que experimenta la raza humana, no hubiera podido, ahora no podría habernos entendido en esa época cuando él estaba, que le tendía la mano y rescataba a los que a él llegaban, ni ahora como sumo sacerdote, no podría entendernos. Porque así como los hijos son participantes de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Porque en todas las cosas debía él ser hecho semejante a sus hermanos. Versículo de Hebreos 2, 14 y 17. Este texto está colocado de tal manera que no puede ser mal entendido. Este texto, lo volvemos a leer, no hay nada ambiguo para que pueda ser malentendido, porque así como los hijos, nosotros, todos los hijos de Adán, somos participantes de carne y sangre, él, el Señor Jesús, también participó de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Participó de esta naturaleza, de la misma carne, de la misma sangre. Porque en todas las cosas él debía ser hecho semejante a sus hermanos. Cristo participó de la misma carne y la misma sangre que nosotros. Él vino en la carne, en la naturaleza humana caída. Negar esto es la marca del anticristo. Hermana Ángela, hermano Carlos, ¿ustedes recuerdan de dónde está la cita? De donde dice que es el anticristo el que niega esto. Yo sé que es el del apóstol Juan. Sí, precisamente, hermanita Argenis, es como atrayente, ¿no? Esta frase que el hermano Christian Edwardson dice, negar que Cristo participó de la misma carne y sangre que nosotros, negar que Cristo vino en la misma carne que la nuestra y sangre,
eso es la marca del anticristo. Bueno, alguien podría decir, pero ve, ahí están cambiando el concepto de la marca de la bestia. Y no, no es eso, Nada. porque es precisamente en las cartas que el apóstol Juan escribe, donde él menciona que el que niega que Cristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Yo no sé si la hermana Ángela ya tiene el texto. Adelante, hermanita. Yo lo estoy buscando. Allá. Entonces, negar eso es tener la marca del anticristo. El que niega que Cristo ha venido en carne, ¿en cuál carne? En la carne pecaminosa como la nuestra. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Ok, Parece hermano, que, aquí está. miren, Primera de Entonces Juan dice, 2:20. bueno, vamos a leer, ¿no? En realidad el texto es el versículo 23, pero vamos a leer el contexto, ¿no es cierto? Dice desde el 18, vamos a leer desde el 18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos escuchando a Juan escribir en el primer siglo, ¿sí? En el primer siglo de nuestra era, digámoslo así, después de que nace Jesús. Entonces más adelante dice, el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, negar a Cristo, negar al Hijo, es negarlo como persona humana, ¿cierto? Es negarlo como verdadero hombre también. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y entonces, en este sentido, cuando el versículo, bueno, parece ser que hay otro texto, hermanas, que nos va. En el 4:3 es donde está el versículo que se está estudiando. Sí, pero estaba, desde ahí viene, el del 18. ¿En dónde, hermanita? El 4:3 de la primera carta de Juan, 4, versículo 3. Exactamente, bueno, ese texto es mejor, ¿no es cierto? Vamos a Ese leer, que estamos mm, estudiando ese. vamos a leer el versículo 2 también. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí está, ¿no? La clave. Todos los que confesamos que Cristo ha venido en carne pecaminosa, en carne como la nuestra, es de Dios, dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y de ahí toma las palabras el hermano Edwardson. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, tener el espíritu del anticristo es negar que Cristo ha venido en carne pecaminosa, en nuestra carne y sangre. Gracias, hermano Argenis. Bueno. Y como ahí no dice, pues ellos se prenden de que como ahí no dice carne pecaminosa, sino simplemente en carne, pero nosotros sabemos que el apóstol Juan vivió con el Señor Jesús, compartió con él y todos vieron quién era Jesús. En la palabra también, en los versículos de Romanos, de Hebreos, se habla de cuál era la naturaleza humana del Señor Jesús. Entonces se está refiriendo es a esa naturaleza humana, no a las que dicen los que están enseñando todo lo contrario. Sí, hermana Entonces, Argenis, hay este texto, pues quizás para muchos no es muy claro y entonces por eso ahí tienen la excusa, pero
se quedan ahí solamente. ¿Sí? Entonces el espíritu de los profetas pues se acopla al espíritu de los profetas, bueno, a los profetas. Sabemos que hay textos que no son tan claros, pero que en otros sí son muy claros, como el libro de Hebreos 2, y bueno, en varios capítulos de Hebreos es muy claro hablando de la naturaleza de Cristo, y en los Romanos, Romanos 1:3 y Romanos 8:3. Entonces, no hay excusa, ¿sí? Así Porque es. en esos otros textos bíblicos no lo aclara. Ujú. Si el lector de ahí de estos versículos del apóstol Juan quiere saber a cuál naturaleza se está refiriendo el apóstol Juan, pues tiene suficientes textos bíblicos y tiene una ayuda maravillosa que tenemos nosotros, que son los libros del espíritu de profecía. Entonces va a encontrar cuál es la naturaleza en la que vino el Señor Jesús. Hermana Bueno, Argenis, ujú, precisamente en esos días comentamos el texto de Primera de Juan 5:20 en adelante, para decir que el Cristo con naturaleza humana caída que presenta la Biblia y el espíritu de profecía y muchos pioneros en casi 1200 citas, entre las de la hermana White y la de los pioneros respecto a esto. Hemos conocido al verdadero Cristo, porque ujú, confesamos que Cristo ha venido en carne pecaminosa. Y Juan escribe como para nuestros días cuando dice en Primera de Juan 5:20, ujú. mm, ¿Lo leo, pero hermano? sí, por Allá. favor. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bendición que cuando nosotros asistimos a este tipo de reuniones donde se enseña la verdad y se enseña el verdadero Cristo, bueno, los ángeles están presentes y gracias a Dios nuestra mente es enseñada de esta manera para estar en el verdadero Cristo. Lamentablemente en muchas reuniones cristianas o adventistas de la denominación se enseña lo contrario, se enseña que Cristo vino en naturaleza inmaculada. Entonces ese no es el verdadero Cristo, es un falso Cristo. Y donde se enseña el error, no están presentes los ángeles de Cristo, sino los ángeles de Satanás, y la mente se entenebrece, se confunde, ¿verdad? Le damos gloria a Dios porque Él nos ha permitido a nosotros conocer y estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, donde el apóstol Juan dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Siga, hermanita, yo creo que ya para hacer el cierre, ¿no? Adelante. Ya llegamos, pues quedamos en esta página. Y bueno, hermanos, como dice nuestro hermano Carlos, no hay más sino motivos de gratitud hacia nuestro Dios que nos está permitiendo tener estos estudios, tener estos materiales. Cada uno tenemos el libro en físico y el que no lo tiene, pues el hermano siempre ha ofrecido que se comuniquen a través del WhatsApp o del correo en los materiales que hemos repartido. Está el teléfono, está el correo para que puedan obtener, así sea en PDF, este precioso, maravilloso libro que el Señor guió indudablemente para que este hombre, el pastor Ral Larson, hiciera toda esta investigación y dejar abierto, porque lo ha escrito en alguna página, parece dejar abierto a alguien que quisiera profundizar más, que tuviera quizás en estos momentos en que hay más facilidad por los medios tecnológicos para ampliar y conocer, pero con este libro estamos quedando
por la misericordia de Dios, muy bien preparados, hermanos, como decíamos, tanto para no ser arrastrados por estos vientos de doctrina, sino para poder compartir, para poder levantar la voz cuando escuchemos estos errores, estas mentiras y estas falsedades. Entonces, vamos a terminar nuestra escuela sabática con oración, vamos de rodillas. Siempre le extiendo la invitación a alguno de los hermanos que están en la sala, que quiere tomar la voz, la palabra y despedirnos en oración. Hermana Argenis, quiero que la persona que vaya a orar, por favor, ore por los hermanos de todas partes del mundo que nos escuchan, que siguen el estudio de la escuela sabática, a quienes también les hacemos extensiva la oferta de enviarles el PDF de este libro para que lo puedan imprimir allá en sus lugares. En esta ocasión nos acompaña la hermanita Daisy de Perú. Ella está conectada y está con unos dos hermanos también, el hermano Carlos, perdón, sí, el hermano Carlos Laureano y su esposa, a quienes saludamos y deseamos feliz sábado también. Por ellos también quisiera que la persona que va a orar los tenga en cuenta para que el Señor los siga bendiciendo. Adelante, hermanos, ¿quién va a orar entonces, por favor? Amén. ¿Escuchan? Sí, Sí, hermanita hermano. Ángela, adelante, hermanita. Vamos de rodillas, hermanos, para orar, por favor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, a usted venimos nuevamente porque le queremos seguir dando la gloria, la honra y la alabanza. Le queremos dar las gracias por este maravilloso estudio que hemos venido teniendo todos estos meses. Gracias, Señor, porque durante todos estos estudios hemos sido instruidos por medio de su Santo Espíritu a comprender cada vez más lo que fue la verdadera naturaleza que Cristo tomó cuando vino a esta tierra. Gracias, Señor, por tener a bien a darnos estas grandes y preciosas verdades. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a esta maravillosa luz. En tus manos también dejamos a todos nuestros hermanos en todo el mundo que están viendo este maravilloso tema que damos cada 8 días, de acuerdo a este libro que hemos estado leyendo. Y que nuestro hermano Ralph Larson, usted le puso en su corazón poder recopilar toda esta información, todas estas evidencias bíblicas y del espíritu de profecía para poder enseñar correctamente la verdadera naturaleza de nuestro precioso, amado Salvador, que tomó por amor a cada uno de nosotros. Dice a nuestros hermanitos allá en Perú, a todos nuestros hermanos en todo el mundo, que cada día se están instruyendo más, que tienen esa sed de conocimiento y de acercarse a esta gran verdad y a otras y a muchas más, que se han propuesto en sus corazones salir de la apostasía, salir de estos errores que veníamos recibiendo en la organización como tal, y que nos has llamado a ser participantes de estas verdades y a ser santos por esta verdad, a ser santificados por estas grandes verdades, porque no existe santidad en la mentira. Por eso denunciamos todas estas herejías que se están predicando ahora últimamente, todos estos vientos de doctrina, y seguiremos denunciando, seguiremos levantando la voz como trompeta. El mandato de Isaías 51, 58:1 es denunciar la apostasía de la casa de Israel, de la casa de Jacob, de este pueblo de Israel espiritual, que somos nosotros. Síguenos dirigiendo, oh Padre Celestial, en este resto de día. Ahora, Señor, que nos disponemos para escuchar el sermón del segundo servicio, el segundo tema, Señor. Le suplicamos que nos des la sabiduría, el discernimiento necesario, y a nuestro hermano Carlos, Señor,
Usted le dé la sabiduría necesaria, que no sean sus palabras, sino las suyas, Señor. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, agradecidos con Dios, con ustedes también, con la hermana Argenis, los hermanos que participaron. Gracias. En 8 días volvemos entonces en este espacio para continuar estudiando al verdadero Cristo de la Biblia y del Espíritu de Profecía y esos 100 años de estudio sobre el verdadero Cristo en el adventismo genuino del séptimo día. Que Dios nos bendiga y vamos a entonces a participar de unas alabanzas antes de entrar a la clase de instrucción de la segunda parte de este día. Dios los bendiga, hermanos. Amén.